toma el relevo. Bienvenidos un día más a Hot Tag, yo soy Santiago Tomasi y hoy en el Wrestling Dive vamos a hablar de la figura más importante de la historia del wrestling desde la posición de comentarista. La voz, el mito, la leyenda, el hombre que llevó el wrestling desde prácticamente 1959 hasta 1995, me refiero a Gordon Solie. Recordad que podéis suscribiros, darle a la campanita y seguirnos en Twitter, en @HotTagYT, repito, @HotTagYT. Y es que cuando hablamos de Gordon Solie estamos hablando de alguien que fue capaz de hacer que el wrestling fuera mucho más importante de lo que era. ¿Por qué? Porque era un deporte, porque era el deporte. Era serio, era profesional, sabía todas las llaves, sabía todos los movimientos, sabía por qué hacían los luchadores todos los movimientos. Su leyenda iría con la leyenda del wrestling moderno, iría con la leyenda del wrestling de la era dorada y serviría como figura para el resto de narradores. Su capacidad para estar siempre en personaje, narrar los combates como si una competición deportiva se tratase, valorar todas las storylines por igual, hacer que un show desde el principio hasta el final pareciera una competición pura. En definitiva, hacer el wrestling, lo que funcionó durante los 60 y los 70. Veamos al principio, es que Gordon Solie no se llamaba así, se llama Jonard Frank Lavac y nació el 29 de enero de 1929 en Minnesota. Tendría una infancia complicada y su nombre cambiaría a los 9 años cuando pasaría a llamarse Jonard Pierre Sojoblom debido a que fue adoptado. Llegó al instituto, se metió en la radio, allí estaría haciendo sus minutos y luego del instituto se iría con las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos. Estaría en el sur de Estados Unidos y allí le llegaría la oportunidad de hacer un pequeño programa de radio de unos 15 minutos que él hacía en la zona de Luisiana. Cuando se graduó de estas Fuerzas Aéreas, se marcharía a Tampa y en Tampa haría de periodista. Y haciendo de periodista lo que se encontraría es que él tenía una voz innata para los deportes. Primero le darían un pequeño programa de unos 20-30 minutos en la radio y tras ello empezaría a mostrar mucho interés por dos deportes, el wrestling y las carreras de stock. Es decir, las carreras de stock, para el que no lo sepa, las carreras que son actualmente la NASCAR, ¿vale? Carreras donde son coches de serie compitiendo en circuitos, en óvalos principalmente. Para el wrestling, Clarence Luttrell se fijó en él y empezó a hacer de ring announcer. Cobraría 5 euros la hora, estaría así los primeros meses, pero a medida que hacía sus proyectos aquí, también los hacía en distintas carreras del sur de Florida, tanto narrando como haciendo de speaker para el circuito, como incluso llevándolas un poco más a nivel regional. Lo que ocurriría sería que Championship Wrestling from Florida saldría a la luz, se vería de forma regional y contaron con Solie para que fuera la principal voz del negocio, siendo el comentarista principal. Solie empezaría con este puesto en el 59. No se marcharía de él hasta 27 años después y solo porque Florida cerró. Pero, a la vez de participar en Championship Wrestling from Florida, de ser la voz de los sábados por la mañana, también estuvo en Georgia, también estuvo en Puerto Rico. A medida que la tele nacional se fue influyendo, él también fue apareciendo, pero desde el 59 Solie sería la voz de un negocio. Y Solie no era una persona normal, porque no lo era, porque si no, no hubiera podido hacer esto. ¿Por qué? Él no quería saber el nombre de los luchadores. Y os preguntaréis, ¿cómo esto no tiene sentido? Solie defendía, y es algo que es muy cierto, que sabía el nombre real de los luchadores, se podía equivocar cuando estaba en el ring. Por tanto, los llamaba a todos por el nombre de su personaje, y siempre por ese nombre. Además de ello, en vez de hacer lo habitual de un comentarista, que es, bueno, yo veo muchos combates, me informo y tal, él lo que dijo es, yo tengo que aprender los moves. ¿Y cómo los aprendo? Le pedía a los luchadores en sus tiempos libres que le hicieran las llaves y le explicaran cómo se podía salir de ellas, cuál era el funcionamiento, cuál era el objetivo de cada una de ellas, solo para poder entender mejor cómo comentar los combates. Esto evidentemente es algo que posteriormente daría más gente, pero en aquel momento no lo hacían. Y a medida que el wrestling aumentaba su popularidad en los 60, en los 70, que llegaba la gran era de NWA, que llegaba la era de los territorios, ¿qué fue lo que decidió hacer? ¿Qué fue, el mote que recibió Solie? El Walter Cronkite del wrestling. Walter Cronkite, para el que no lo sabe, es posiblemente el principal periodista, por no decir el mejor periodista que ha tenido Estados Unidos en su historia, y durante años fue considerado como un absoluto genio, como el símbolo de las noticias americanas, de cómo tenían que ser las noticias, de imparcialidad, de respeto, de talante, de saber hacer y de profesionalidad. Y a él le ponía lo mismo. Era un periodista contrastado, era respetado, tenía talento, hacía las cosas bien, disfrutaba con lo que hacía, todo el rato aportaba. Y además su forma de hablar era distinta a la de muchos otros periodistas. Por ejemplo, él crearía una frase que sigue usándose todavía en nuestros días, sobre todo cuando comentan tanto Mike Tenay como Jim Ross, que es la frase "wearing a crimson mask". Se refería a cuando un luchador empezaba a sangrar profundamente, normalmente por la frente, y toda la cabeza acaba ensangrentada. De ahí lo de la máscara color carmesí, por así decirlo, color sangre. Él nunca participaría de forma activa en las storylines, siempre sería una figura que esté en la mesa de comentarios, pero por ejemplo serviría para que otros personajes interactuaran con él de forma face o heel y potenciaran sus gimmicks.
Además de esto, que ya estaba creciendo, que ya estaba avanzando, también avanzaría en el mundo del stock racing y sería muy importante. ¿Por qué? Porque su pasión por la NASCAR la mantendría, por la NASCAR, por el stock racing, seguiría como voz del circuito de Florida State, también del circuito de Tampa, llegaría a ser presidente, propietario parcial, general manager del circuito de San Petersburg, se cambiaría el nombre en 1961 de forma oficial a Gordon Solie y su principal influencia seguiría siendo el wrestling, donde estaría hasta 1987 en CWF. CWF cerró, él ya había estado en Georgia y Ted Turner contactó con él porque le quería como la nueva voz de WCW. WWF también le llamó, pero Solie les rechazó diciendo que tenía que llevar traje y que él no llevaba traje. Él siempre iba vestido de una forma mucho más elegante. Bueno, elegante. Menos trajeado puro, sino que llevaba una chaqueta, pero no llevaba una camisa, es decir, iba un poco más a su manera. Evidentemente esto no era el único motivo, sino que Solie era la voz del sur y el producto de WWF no encajaba para nada con lo que hacía Solie. En WCW llegaría en el 87, ya tenía una familia, 5 hijas, así que os podéis imaginar el tamaño de esa familia. Y Solie disfrutó mucho, pero en el Tamboree 1995 decidió retirarse. Solo unos meses antes de que la compañía de Ted Turner tuviera televisión nacional, tuviera Nitro, por tanto nunca pudimos oír a nuestro queridísimo Solie a nivel nacional en un Nitro, en un Raw, en algo así. La verdad es que el propio Solie lo sabía y es que ya no tenía sentido que él siguiera comentando. Y el motivo de esto es que Solie había sido el gran héroe del wrestling como deporte. Ya no existía el wrestling como deporte. Ese era el principal problema. Es decir, nadie podía hacer mejor que él ese wrestling deportivo puro, ese wrestling como si fuese una competición de boxeo, porque Solie era quien creía en ello, a pesar de que sabía evidentemente el carácter predeterminado. Cuando se escuchaba a Solie, se escuchaba lo que él quería hacer. Y Jim Ross es uno de sus principales seguidores, Mike Tenay también, Tony Schiavone también. Todos siguieron esa solidez de nosotros somos comentaristas deportivos. Narramos wrestling, pero deportivos. Es decir, esto es un deporte, esto hay que tratarlo como tal. ¿Cuál era el problema para Solie? Que él mismo no entendía el wrestling una vez se retiró y él mismo lo dijo. Él dice, pues yo no entiendo que estoy viendo ahora mismo en Nitro, yo no entiendo que estoy viendo en Raw, porque no son un producto para mí. Solie era el wrestling como deporte. El wrestling como deporte, a partir de NWO, no existe. Existe el wrestling como espectáculo, el wrestling como arte, el wrestling como diversión, pero no existe el wrestling como deporte. Sí, obviamente, luego ha habido otras empresas que han intentado trasladar esto, recuperar esta esencia, pero no es lo mismo. Una vez se rompe el kayfabe no vuelve. Y eso Solie lo sabía. Y una vez se acaba eso, el wrestling que contaba Solie no era el wrestling que podíamos ver por televisión. No es algo directo, no es provocado por su retirada, pero sí que es bonito en cierta parte ver cómo Gordon fue el último representante y cuando Gordon se retira se acaba eso. Y se acaba y empieza una nueva era, que es una era muy chula para muchos de los fans, una era que trajo muchos grandes momentos, también muchos malos como todas las eras, pero Solie fue la figura que estaba ahí. Solie era la figura que era para todos los fans del wrestling del sur de Estados Unidos. ¿Quién es nuestro comentarista? Gordon Solie. Gordon Solie, su despedida, su guiño clásico al final de los programas, sus chaquetas, sus gafas de pasta, su forma de actuar, su forma de sonreír, su forma de hablar con el público, de interactuar con otros luchadores, eso era el wrestling. Le pusieron el molde de Walter Cronkite y evidentemente Walter Cronkite es posiblemente un periodista que se está estudiando en todo el mundo, ahora con menos boga, pero en todo el mundo. Porque él hacía fácil algo que es muy difícil, que es transmitir noticias de una forma que tú tengas confianza en esa persona. Vivimos en una era donde eso ya no ocurre, donde ya no hay esa confianza, donde ya no hay ese feeling con los narradores de noticias, donde ya no hay ese feeling con los comentaristas. Ahora prácticamente todos los comentaristas tienen muchísimos haters y es también porque hemos cambiado nosotros, no solo por los comentaristas, pero Solie era una figura tranquila, era una figura reposada, él no era nunca el protagonista. Y podía serlo porque tenía el talento para ello, porque cuando les escuches alguna de las retransmisiones que hacía de NASCAR, cuando escuches alguno de los pocos vídeos que se encuentran de ello, él podía ser showman, él podía hacerlo, simplemente no quería, él no le apetecía eso. Él en el wrestling pasaba un segundo paso y ese segundo paso le hacía lucir de una manera extraordinaria, ya os digo, precioso y yo creo que muy, muy, muy bonito lo que hacía. Pero ¿cómo ha influido Solie al resto del mundo? Pues básicamente Solie ha conseguido que el resto del mundo funcione como él, o al menos que el resto de comentaristas de wrestling que se aprecien actúen como lo hacía él. ¿Por qué? Porque sí hay muchos personajes, el color commentator siempre tiene una personalidad, siempre tiene un estilo, siempre tiene un carácter, siempre tiene un espectáculo. Él no. El narrador puro, exceptuando esa época de Michael Cole como narrador heel que fue un desastre, tiene que ser imparcial, serio, potente, tranquilo y mantenerse siempre estable dentro de los shows. Ser quien se encargue de dar una importancia, ser quien se encargue de dar una relevancia. Evidentemente esto no es una crítica a Gorilla Monsoon, que era justo lo contrario. Ser muy excitado, intentar todo el rato sorprender, estar todo el rato entusiasmado. Solo era mucho más tranquilo. Sus shows eran mucho más
Una narración tranquila, relajada, pausada, divertida, sí, y con mucha emoción, sí, pero que no fueran todo el rato gritos y berridos. Y evidentemente estaba Soli, Ross aprende de él y lo hace muy similar, aunque Ross sí que se mete en mucha más dinámica con Lawler. Siabone lo intentó hacer también, lo que pasa es que Siabone, como a mucha gente, el final de WCW le dejó secuelas. Actualmente ha vuelto a hacerlo, pero si visteis los 2 últimos años finales de WCW, Siabone ahí se hunde como comentarista, es decir, porque mentalmente no puede. O es lo que hacía TNA en TNA. Sí, te meten pinceladas de storyline, sí. TNA, por ejemplo, si tenía un personaje algo más definido, pero constantemente ese personaje es una figura neutral, una figura que critica cuando se hacen las cosas mal y que le da un poco igual los colores. Cierto que TNA, sobre todo el era ruso, no podía hacerlo tanto, porque con ruso todo el mundo tenía que tener un personaje, incluso los comentaristas, pero es que era eso lo que pedía el wrestling, que fuese tratado como si fuera algo más, como si fuese un deporte, como si fuese algo noble, algo elegante, algo que es representativo del pueblo. Y evidentemente esto puede sonar a broma, o esto puede sonar a engaño, esto puede sonar a que, bueno, a que obviamente la gente como yo no hemos podido escuchar tanto a Gordon Solly. Pero hay libros, en concreto hay un bestseller que salió una vez después del fallecimiento, luego hablaremos de sus últimos años, que es muy interesante y que habla también de esas historias. Las historias de Gordon Solly, cómo Gordon Solly trabajaba, cómo trataba al resto del mundo, cómo se comportaba antes de un combate, cómo se comportaba después, cómo era trabajar con él. Y era eso, era un profesional. Y muchas veces se nos olvida y muchas veces estamos pensando en quién es bueno, quién es malo, si hace bien su trabajo, si lo hace mal. Y obviamente todos tenemos nuestros gustos. Todos tenemos a alguien que nos gusta, todos tenemos a alguien que no. Todos tenemos a alguien que lo hace mejor, todos tenemos a alguien que lo hace peor. Pero es muy chulo ver a alguien que simplemente triunfó por ser el mejor siendo profesional. Porque evidentemente hay gente que sabe llevar mejor un personaje, hay gente que sabe llevar mejor un estilo, hay gente que encaja muy bien en un producto. Solid no es que encajara bien en un producto, es que él respiraba ese producto, es que él era ese producto y sobre todo es que él era tremendamente profesional en su trabajo. Evidentemente creo que todos los periodistas, sobre todo más que periodistas, todos los que, la gente que narramos cosas, ya sea deporte tradicional, ya sea wrestling, tenemos que aspirar a acercarnos un poco a lo que conseguía Solid. No tanto en el estilo, no tanto en ese deporte como tal, porque eso es muy difícil y porque el kayfabe está roto, todos sabemos que son predeterminados los resultados, sino en el sentido del respeto. Es algo curioso, es algo difícil, pero muchas veces a la gente cuando está trabajando en medios, cuando está trabajando en prensa, cuando está trabajando narrando, se te olvida que tienes que tener un respeto por lo que estás viendo. Y por ejemplo, si algo es malo, puedes decir que algo es malo, pero también puedes explicar el por qué es malo, también puedes explicar por qué no funciona, también puedes explicar por qué algo es guay o por qué no lo es. Evidentemente el wrestling es algo predeterminado, es mucho más difícil decir que algo es malo. Pero Soli lo hacía. Cuando un show no era del todo bueno, en Soli lo sabías porque Soli iba a hacer ciertos comentarios que te indicaban que él tampoco estaba muy satisfecho como espectador. Y luego hay algo que yo he aprendido a lo largo de, pues, de estos últimos meses, sobre todo este último año, y es que depende mucho de la situación, depende mucho del lugar y depende mucho incluso de lo que estás viendo. Pero no suele haber cosas malas, sino suele haber cosas mal contadas. ¿De qué me refiero? Todos sabemos que hay productos de wrestling actuales que no están funcionando bien, que no son buenos, que fallan, que tienen problemas, que tienen dificultades. No obstante, hemos visto nosotros en Hot Tag aquí muchos productos que eran así. Los seguimos viendo y nos siguen pareciendo divertidos y los seguimos disfrutando. Y hay algo muy importante en todos ellos, sobre todo en aquellos que son buenos. La mesa de comentarios, la gente que está comentando, la gente que está narrando. Porque ellos saben hacer que cosas aburridas puedan parecer interesantes. Luego, evidentemente, encontrarás los mil fallos de guión, los problemas que hay, los errores que hay, que el combate es una mierda, etcétera, etcétera. Pero tener gente que sabe lo que hace, que disfruta haciendo lo que hace y sobre todo que quiere hacer que tú te lo pases bien escuchándoles, es lo que nos permite que tengamos buenos shows, que tengamos shows divertidos, que tengamos un buen wrestling. Y muchas veces todo el mundo piensa en hay que hacer combates así, o los shows son buenos y tal. Para que un show sea bueno, o en su mayoría para que un show sea bueno, evidentemente hay casos que no, porque no conocemos todos los idiomas, pero normalmente necesitamos que un comentarista sea bueno, y que nos haga disfrutar del show, y que nos haga pasarlo bien, y que nos haga sentirnos cómodos viéndolo. Y aquí en España, por suerte, tenemos la gran fortuna de que tenemos muy buenos comentaristas, por ejemplo, la gente de Riot es muy buena, y eso está guay, y eso está chulo. Pero valoremos, bueno, valoremos sobre todo tener a gente que haga ese trabajo y que lo haga también. Sé, por ejemplo, que con Michael Cole ha habido muchas críticas y ha habido muchos palos y mucho Michael Cole no sabe comentar, Michael Cole tal. Michael Cole ha hecho mucho por el wrestling y no nos damos cuenta. Y no nos damos cuenta constantemente porque siempre el comentarista, el narrador, solo hablamos de él cuando es malo. Cuando es malo, cuando se nos van. Y con Gordon Solly pasó algo similar. Y es lo que vamos a contar ahora, que es su final. Porque ¿a qué me refiero a que solo nos acordamos de él cuando se van?
Cuando Soli se retiró, Soli empezó a recibir todo tipo de premios. El Ali Flower, el Hall of Fame de WWE, el estatus de leyenda en todo el mundo. Por desgracia, su vida no quedaría mucho. En el 97 fallecería su esposa, él seguirá con sus 5 hijos viviendo, pero finalmente en el año 2000 fallecería él. Antes había estado a punto de narrar Heroes of Wrestling en el 99, pero no pudo por problemas de salud. El problema que tenía es que le detectaron un cáncer de garganta, le tuvieron que quitar las cuerdas vocales y finalmente fallecería unos pocos meses después. Tras la muerte de Soli, sí que tendríamos el homenaje de NWA, el homenaje de WWE, recordemos que Soli está incluido en el Hall of Fame, es también el libro que sacó Jim Ross y sobre todo una cosa que para mí honra a WWE, es una de las pocas cosas que podemos decir que les honra de verdad, que es que una vez fallecido Soli, con Ross decidieron hacer una especie de serie cuando ya estaba internet, cuando ya estaba www.com, una especie de serie donde Jim Ross salía hablando y lo que hacía Jim Ross era contarte un poco qué era lo que hacía Gordon Solly con los luchadores, en plan de, pues mirad, aquí está diciendo esto de este porque lo que quería vender era tal, y aquí está diciendo este de cual porque lo que quiere vender es tal, tal y cual, y es muy importante por no sé qué, no sé cuántos. Y eso te hacía entender cómo vivía Solly, cómo trabajaba Solly, cómo disfrutaba haciendo las cosas Solly. Y creo que muchas veces la figura de Gordon Solly, el objetivo que ha tenido Jim Ross durante casi toda su carrera, hasta prácticamente los últimos 5 o 6 años, que ya está él también muy mayor y ya el pobre ya tiene que preocuparse más por su legado que por el de Solly, ha sido que la gente recordara a Gordon Solly. El libro, los comentarios, las menciones, incluso a veces haciendo name drop cuando estaba narrando. Es decir, todo él quería que Gordon Solly fuese recuperado por nuestra generación. Él vivió aprendiendo de Gordon, nosotros vamos a aprender, o hemos aprendido la mayoría, gracias a Jim Ross. Y es que esto es así. Y hay muchos debates y hay muchos escritos, sobre todo hace 10, 15 años, que era el único debate que existe en el mundo del wrestling en cuanto a narradores es quién es mejor, Jim Ross o Gordon Solly. Y es un debate legítimo, ¿eh? Yo personalmente me quedaría con Ross porque es el que más he tenido. Pero hay que entender que Solly es quien crea eso. Que Solly es el primero, no el primero en narrar, pero es el primero en hacerlo de esta forma. El primero en trascender. El primero en ser tan bueno que podíamos disfrutar y podíamos conocer su nombre. Y junto a él está Jim Ross. Y es muy curioso, como estamos ahora mismo en 2021, Jim Ross está ahora, por desgracia, con el cáncer, está fuera de pantallas de All Elite. Sus últimos años en All Elite, bueno, tanto en All Elite como en New Japan, se nota mucho la edad, se nota además que el wrestling le está pasando lo mismo que le pasó a Solly, el wrestling le está empezando a sobrepasar, el wrestling está empezando a ir a otra cosa que no es con lo que Ross creció y le está costando seguir, y es lógico, pero vamos a echar mucho de menos a Jim Ross cuando se retire. Igual que todavía seguimos echando mucho de menos a Gordon Solly cuando ya llevando 21 años fallecido, 26 años prácticamente, sin el prácticamente 26 años sin narrar. Es curioso como mucha gente, cuando hablan de ser periodista o de ser narrador o de vivir, tiene muchos referentes. Y hay referentes muy distintos. Hay referentes que lo han hecho muy bien y hay referentes que lo han hecho muy mal. Y hay gente como Héctor del Mar que nos ha aportado alegrías a todos y que nos ha hecho disfrutar del wrestling desde que éramos pequeños. Y por mucho que luego su estilo a lo mejor no encajara con el producto o con lo que se quería vender, era perfecto para que nosotros nos engancháramos. Entonces, yo lo que quería en esta Wrestling Live era un poco, además de homenajear la figura de Gordon, que creo que es tan importante, que vos hemos contado su vida, a pesar de que hay poca información, a pesar de que no es un vídeo largo, quiero que sea también un homenaje a todos los comentaristas, a todos los narradores que hay, porque Gordon Solly es el padre de prácticamente todos nosotros, de todos los que hemos narrado en algún momento algún deporte, o al menos de los que somos fan del wrestling y hemos narrado algún deporte, ¿vale? Pero sin Gordon no existe Jim Ross, sin Jim Ross no existe prácticamente nadie de la actualidad, sin Gordon Solly no existe Tony Schiavone, sin Gordon Solly Mike Tenay nunca tendría una oportunidad por su forma de ser. Eso es lo importante del wrestling. Y eso es lo importante de la figura del comentarista. Siempre se entiende que el comentarista tiene que ser, sobre todo el comentarista más que el narrador, una figura súper flamboyante, súper espectacular, súper luminosa, súper tremenda, súper genial. La realidad es que muchas veces lo único que necesita una empresa, lo único que necesita un producto para ser bueno es un tío que conozca lo suficiente el producto y lo quiera lo suficiente para hacerlo suyo, para interiorizarlo y para mostrar que sea muy bueno. Kevin Kelly, por ejemplo, también lo ha hecho muy bien con Ring of Honor, también lo ha hecho muy bien con New Japan, porque era su producto, porque era él quien lo estaba vendiendo. Él sentía que eso era lo que él quería hacer. Y eso es algo que no se hace normalmente, y eso es algo que es muy difícil de conseguir, y eso es algo que a mí personalmente me parece que es lo más meritorio del mundo. Evidentemente, este vídeo pues quedará pues, en nuestro pequeño reducto, ya lo sabéis, muchísimas gracias a todos, pero somos una comunidad muy pequeña, ya lo sabéis, 586 personas solo. Pero tener a Gordon, es decir, poder hacer esto en español, creo que es además el primer vídeo que se hace sobre él en español, sinceramente, si se ha hecho alguno no lo conozco, así que pido disculpas de antemano. Pero poder hacer esto, poder hacer que la gente conozca quién es Gordon Solly y sobre todo
que podamos sentir un poco y llevar a España lo que es Gordon Solis, sí, perdón, es de lo mejor que hay. Sinceramente creo que se merece mucho más de lo que se ha merecido nunca, es decir, de lo que le hemos podido valorar. Sé que hay mucha gente que no va a conocerle o que no le va a interesar este vídeo, pero para mí era muy importante hacer este vídeo y hacerle este homenaje a Gordon Solis. Y si cualquiera quiere aprender un poco de wrestling y un poco de narración, que intente escuchar sus entrevistas, que intente escuchar su forma de hacerlo, porque es sencillamente maravilloso. Con esto me despido por hoy. Recordad que mañana volveremos con TNA en este cambalache que hemos hecho, así que TNA saldrá con el final cambiado, pero es el miércoles. Para mí es un verdadero placer. Me despido.